Bienvenido a mi canal, El Mundo de la Ciencia Ficción. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. La guerra se desata en las profundidades del espacio. La humanidad está atrapada en un conflicto brutal con la coalición Cenari. Una jerarquía despiadada de razas alienígenas guerreras que esclavizan mundos enteros. Durante una batalla en el planeta hostil Arachnar, el soldado terrestre Capitán Drake Thorne se ve separado de su escuadrón. Su cápsula de escape se estrella en lo profundo de la jungla, un lugar repleto de depredadores mortales. El impacto hizo temblar los dientes de Drake cuando la cápsula de escape se estrelló contra una superficie rocosa, dejando una larga cicatriz en la jungla. Las luces de advertencia bañaron el interior de color carmesí mientras el humo se elevaba desde los circuitos en cortocircuito. A través de la ventana agrietada, unos árboles alienígenas con corteza roja y hojas violetas bloqueaban la mayor parte de la luz del sol gemelo. Drake tosió y sintió un sabor a cobre. Su armadura de combate había absorbido la mayor parte del impacto, pero la sangre goteaba de un corte encima de su ceja. El sistema neuronal vinculado a su escuadrón se había quedado en silencio hacía horas, solo estática donde deberían estar otras 12 voces. Informe de estado, graznó, y la IA de la cápsula respondió con tonterías confusas antes de morir por completo. Drake se soltó el arnés, haciendo una mueca de dolor cuando el dolor le atravesó las costillas. Probablemente agrietado, no roto. Había sobrevivido a cosas peores. El kit de emergencia contenía un metapack que se apretó contra la frente. El frío escozor de la carne sintética selló la herida. Comprobó su rifle de pulsos, que gracias a Dios seguía funcionando, y se lo aseguró a la espalda antes de sacar la baliza de emergencia de debajo del asiento. Procedimiento operativo estándar: activar la baliza, establecer un perímetro defensivo y esperar la extracción. Simple, solo que nada era simple en un Roknar. La puerta de la cápsula se abrió con un siseo, y un aire húmedo con aromas alienígenas lo golpeó. Dulce descomposición y algo afilado. Drake examinó la jungla circundante. Plantas de aspecto peligroso se mecían con la brisa. Algo chirrió en lo alto, respondido por un gruñido sordo y retumbante. No es precisamente un lugar de vacaciones, murmuró, activando la baliza con el pulgar. El pequeño dispositivo pulsó con luz azul mientras transmitía su ubicación a cualquier nave terrestre dentro del alcance. Fue entonces cuando lo oyó. El inconfundible zumbido de una cuchilla de energía encendiéndose detrás de él. Drake giró sobre sí mismo, con el rifle en alto, solo para congelarse cuando el cañón del arma presionó la garganta de una figura de piel azul que, de alguna manera, se había materializado a su espalda. Era media cabeza más alta que él, su cuerpo musculoso enfundado en una armadura de combate oscura, adornada con glifos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Su rostro era un impactante estudio de hermosos rasgos depredadores, pómulos altos, mandíbula fuerte y ojos como monedas de oro bruñido que lo observaban con fría determinación. Crestas de cartílago formaban una armadura natural a lo largo de sus sienes y mandíbula, extendiéndose por su cuello hasta desaparecer bajo la armadura. No era un soldado cualquiera. Era una valquiria, una guerrera de élite de la coalición, el fantasma del que los soldados humanos susurraban en sus cuarteles. Su espada de energía zumbaba a escasos centímetros de su garganta, el pálido resplandor azul iluminaba la salvaje belleza de su rostro. Drake podía sentir el calor del arma contra su piel. Un tic y su cabeza se separaría de sus hombros. Pero algo extraño ocurrió en ese instante congelado. La valquiria, la guerrera, un ser entrenado desde su nacimiento para matar sin vacilar, se detuvo. Esos ojos dorados brillaron con algo que Drake no pudo identificar. No piedad, seguramente. Quizás curiosidad. Por primera vez en su vida, dudó. Realar nunca había visto a un humano de cerca. Eran más pequeños que los de su especie, de aspecto más tierno. Sin embargo, tenía la mirada de un guerrero, clara e inquebrantable, incluso con la muerte acechando en su garganta.
Su armadura de combate lucía la insignia de un capitán de la tierra, el material quemado y abollado por una batalla reciente. «Ya deberías estar muerto», dijo, con la voz impregnada de una ligera resonancia metálica, común en su especie. El implante traductor bajo su mandíbula convirtió su lengua materna al idioma de la humana. La humana entrecerró los ojos. «Entonces, ¿por qué sigo respirando?». Era una buena pregunta. Riolar no estaba del todo segura de la respuesta. Sus órdenes habían sido explícitas: matar a cualquier humano que se encontrara en este sector. Era lo que había hecho sin cuestionarlo ni dudarlo durante más de 20 ciclos de servicio a la coalición. El código de los guerreros exigía eso. Sin embargo, su comunicador de muñeca sonó, rompiendo el impas. Manteniendo su espada en la garganta de la humana, miró el mensaje que se desplazaba por la pequeña pantalla holográfica. Unidad 7 eliminada. Brecha de laboratorio en el sector 8. Fallo de contención. Depredadores nativos expuestos al compuesto XR-37. Protocolo de evacuación 7 activado. Todo el personal restante elimina los objetivos actuales y procede al punto de extracción Delta. Realar sintió una sensación desconocida que la recorrió. Incertidumbre. Su unidad estaba muerta. El laboratorio experimental de armas biológicas había sido comprometido. Y si la fauna nativa había sido expuesta al compuesto XR-37, un rugido distante resonó por la selva, seguido del sonido de árboles arrancados. Lo que sea que haya producido ese sonido, era fuerte y se acercaba. Hora de decidir. Parece, dijo lentamente, que ambos enfrentamos una muerte inminente si permanecemos aquí. La mirada de la humana se dirigió hacia la dirección del rugido, luego volvió a ella. ¿Estás proponiendo lo que creo que estás proponiendo? Realar desactivó su espada de energía con un desprecio. Un movimiento de muñeca. Un arreglo temporal, humano. Mi unidad está muerta. La tuya presumiblemente también. La jungla ahora está llena de depredadores mutantes que nos cazarán a ambos. ¿Y por qué debería confiar en que no me matarás? En el momento en que me giré, su labio se curvó en una mueca que reveló afilados caninos. Si te quisiera muerto, no estaríamos teniendo esta conversación. Mi honor no es tan frágil como para tener que recurrir a tales tácticas. Otro rugido más cerca ahora. El suelo tembló bajo sus pies. Conozco este planeta, continuó Realar. Tú no. Hay un punto de extracción a 2 días de viaje al noreste. Podemos llegar juntos o morir por separado. Tú decides, humano. La expresión del capitán se endureció mientras sopesaba sus opciones, que ambos sabían que eran muy limitadas. Finalmente, bajó el rifle. Capitán Drake Torne, Fuerza de Defensa de la Tierra. Realar, clase cazadora Valkyrie. Señaló la densa maleza. Deberíamos movernos ahora. Como para enfatizar su punto, una figura enorme se abrió paso entre los árboles detrás de ellos. Una fusión de pesadilla de reptil e insecto. Su piel brillaba con sudor tóxico. Múltiples mandíbulas crujían mientras ojos compuestos se fijaban en la presa potencial. Después de ti, dijo Drake, alzando su rifle. Y así comenzó su viaje a través del infierno. El primer día puso a prueba su frágil alianza hasta el límite. La jungla de Arachnar era letal incluso sin los depredadores mutados. Las plantas carnívoras mordían todo lo que pasaba demasiado cerca. 2 veces tuvieron que refugiarse bajo las rocas mientras la lluvia ácida caía, devorando la vegetación. Los de tu especie hicieron esto, dijo Drake durante el segundo aguacero, observando cómo una gota de ácido creaba un agujero perfectamente circular en una hoja enorme. Convirtieron un ecosistema duro pero equilibrado en esto. La expresión de Realar permaneció impasible. La coalición busca reformar mundos a nuestra imagen. No todos los experimentos tienen éxito. ¿Reformar? ¿Te refieres a conquistar y explotar? Sus ojos dorados brillaron. ¿Y qué hace la humanidad con los mundos que reclama? ¿Plantar flores y cantar canciones de paz?
Drake guardó silencio, sabiendo que había anotado un punto. La expansión de la humanidad tampoco siempre había sido suave. Aún así, había la diferencia entre establecer colonias y la minería a cielo abierto sistemática y la guerra biológica practicada por la coalición. Al mediodía, llegaron a un río con aguas verde esmeralda que fluían sobre piedras negras. «Seguiremos río arriba», dijo Realar, observando la orilla. «La cresta ofrece mejor visibilidad con menos escondites». Drake la observó mientras planeaba. Todo en ella era eficiente. Ningún movimiento ni palabra desperdiciada. Sin embargo, había algo bajo ese exterior de guerrera que la había hecho perdonarle la vida. «Tendremos que cruzar aquí», continuó. «El agua es segura al tacto, pero tóxica si se ingiere». Drake asintió. «Las damas primero». La comisura de su boca se curvó, casi una sonrisa, pero no del todo. «Siempre caballeroso, incluso con tu enemigo». «Un aliado temporal», corrigió. Esta vez sí sonrió, un breve destello de dientes blancos que transformó su rostro de simplemente llamativo a genuinamente hermoso. «Como usted diga, capitán». Esperó dentro del río, con el agua llevándole los muslos. Drake la siguió, con el rifle en alto. La corriente era más fuerte de lo que parecía, empujándolos como manos invisibles. Estaban a medio camino cuando el agua estalló. Una enorme criatura con forma de anguila y múltiples mandíbulas emergió de las profundidades. «¡Corre!», gritó Rillar. Trabajando juntos, lucharon contra la criatura. La espada de ella le cortó la piel, el rifle de él les proporcionó fuego de cobertura. El depredador herido se retiró bajo el agua. Al llegar a la orilla opuesta y continuar su viaje, corrieron hasta el agotamiento, deteniéndose donde las rocas creaban un refugio natural. Drake se desplomó contra una mientras Realar permanecía vigilante, observando a su alrededor. «Podrías haber seguido corriendo», dijo Drake entre sus pechos. «Llévame a esa cosa». Rial se volvió hacia él con expresión indescifrable. «Sí, ¿por qué no lo hiciste?». Lo consideró detenidamente. «El código del guerrero exige que las deudas se paguen. Me ayudaste a escapar. Ahora estoy a mano». Drake sospechó que había algo más. En el ejército de la Tierra, nos entrenan para no dejar a nadie atrás, ni siquiera a aliados temporales. «Una extraña filosofía para la guerra», respondió ella. Pero su tono carecía de la aspereza de antes. Al anochecer, encontraron un puesto de investigación abandonado, medio recuperado por la jungla, con las puertas forzadas por algo con una fuerza tremenda. Dentro yacía evidencia de lo que le sucedió al equipo científico de la coalición. «Podemos usar este lugar para pasar la noche», dijo ella. La puerta interior del laboratorio seguía intacta. La noche transcurrió en turnos incómodos, uno durmiendo mientras el otro vigilaba. Cuando le tocó a Ria descansar, se sentó con la espalda contra la pared, con la espada de energía a mano. «¿De verdad duermes alguna vez?», preguntó Drake. «Los Valkyrie necesitan descansar menos que los humanos», respondió ella. «Nuestros cuerpos son más eficientes». «¿Eficientes?», repitió Drake. «¿Así es como te ves a ti misma? ¿Una máquina diseñada para la guerra?». Sus ojos dorados se fijaron en él. «Es para lo que me criaron. Eso no significa que seas todo lo que eres». Ladeó la cabeza, observándolo con renovado interés. «No eres lo que esperaba de un guerrero humano». «Tú tampoco», admitió Drake. «De un Vari, quiero decir». Al amanecer, habían establecido una rutina cautelosa, moviéndose en patrones coordinados que maximizaban su cobertura sin comunicación verbal. Era el tipo de trabajo en equipo que solía tardar semanas en desarrollarse entre escuadrones humanos. Con Rial, se sentía instintivo. Su segunda oleada los llevó a un enorme claro, resultado de un bombardeo orbital que había transformado varios kilómetros cuadrados de selva en un cráter. Las naves de guerra de la coalición habían atacado un puesto avanzado humano, dejando solo ruinas. «Tendremos que cruzar la zona expuesta»,
dijo Realar. Sin cobertura en al menos 2 kilómetros. Drake asintió con gravedad, lo que significa que cualquier persona que nos persiga tendrá una línea de visión despejada. Precisamente. Deberíamos esperar hasta el anochecer. Se retiraron a los árboles, aprovechando el tiempo para descansar. Al desvanecerse la luz, Riar se puso rígido de repente. ¿Qué pasa?, susurró Drake, alerta al instante. Ella lo jaló bajo un tronco caído, cubriéndolo parcialmente con su cuerpo. Patrulla de la coalición, susurró. 5 guerreros, clase pesada. El pulso de Drake se aceleró. ¿A qué distancia? 30 metros y acercándose. Nos están rastreando. ¿Podemos evitarlos? Su expresión era sombría. No si tienen un rastreador. Dudó un momento y añadió, hay algo que debería saber, capitán. La formalidad de su rango, que ella rara vez usaba, alertó a Drake de que lo que fuera que estuviera a punto de decir era significativo. Escucho. No soy simplemente una guerrera que rompió el protocolo. Dijo, una vez fui una asesina de élite encargada de eliminar a aquellos que la casta gobernante consideraba amenazas. ¿Y te negaste? Me negué a ejecutar prisioneros desarmados por diversión, dijo con disgusto. Maté a 2 guardias, liberé a los prisioneros y huí. Mi antiguo mentor, el comandante Bakar, lidera la cacería personalmente. Luego lucharemos juntos, dijo Drake simplemente. Realar parpadeó sorprendido. ¿Arriesgarías tu vida junto a una asesina Valkyrie, junto a alguien que eligió la misericordia cuando habría sido más fácil seguir órdenes? Algo cambió en su expresión, una dulzura alrededor de sus ojos, una leve separación de labios, pero antes de que pudiera responder, una voz áspera atravesó la creciente oscuridad, hablando en el lenguaje gutural de la coalición. Riolar se tensó, su mano se dirigió a su espada. «Están aquí», susurró. 5 guerreros, como creía. Y sí, Bakar los lidera. 5 figuras imponentes se movían entre la maleza con gracia depredadora. El líder era más alto que los demás, su piel de un azul más intenso con cicatrices rituales que entrecruzaban sus brazos expuestos. Una masa cubría la mitad inferior de su rostro. Nos superan en número, murmuró Drake. Necesitamos un plan, dijo Realar con un brillo en los ojos. Esperan cazarnos. No esperan que los cacemos. Su plan original de usar el barranco fracasó cuando la patrulla trajo escáneres. En cambio, tomaron posición en una cresta con vistas al cráter, defendible con líneas de visión despejadas. La alarma de proximidad vibró silenciosamente contra la muñeca de Drake. Los guerreros atacaron por el flanco, exactamente donde Realar había predicho. Drake y Riar lucharon con eficacia, abatiendo a 3 guerreros en rápida sucesión. Un silencio momentáneo invadió el campo de batalla. Bakar, llamó Realar. «Muéstrate». Una risa profunda resonó en la oscuridad. Seguía siendo el niño impetuoso que entrené. Emergió como una pesadilla, más alto y corpulento que los demás, con la armadura adornada con trofeos de batalla. Su máscara se retrajo, revelando un rostro marcado con cicatrices rituales y una mirada fría y calculadora. El poderoso Realar luchando junto a alimañas humanas, dijo Bakar con desprecio. Esperaba algo mejor, incluso de un traidor. Me enseñaste a sobrevivir a cualquier precio, respondió ella. Aprendí la lección demasiado bien. Bakar extendió la mano. Matar al humano. Realar. Regresa al redil. El arconte te concederá clemencia. Esta vez, Drake se tensó. ¿Consideraría la oferta? Era su gente, su cultura, su camino de regreso del exilio. Riolar permaneció inmóvil. Entonces se movió. Su espada se dirigió hacia Bakar. Mi respuesta, gruñó. Bakar bloqueó con su bastón de doble filo. Como esperaba, siempre fuiste mi mayor decepción. Lucharon con precisión letal, sus armas eran una nube de energía azul. Ninguno podía obtener ventaja.
Conocían demasiado bien las técnicas del otro. Cuando Bakar asestó un golpe contundente en el costado de Realar, Drake disparó. El pulso golpeó el hombro de Bakar, desviando su golpe mortal. El comandante cargó contra Drake furioso. Realar se recuperó y se reincorporó a la lucha, cortando la espalda de Bakar. Herido y enfrentándose a dos oponentes, Bakar se retiró hacia el borde del acantilado. La coalición no perdona. Te perseguiremos hasta los confines de la galaxia. Entonces haremos que valga la pena, respondió Realar. Bakar activó un detonador térmico y lo arrojó a sus pies. Quizás, pero no vivirás para verlo. Abajo, gritó Drake, lanzándose de verdad. La explosión rasgó el aire. La piedra se quebró bajo ellos al ser lanzados hacia atrás. A través del polvo, Drake vio a Bakar activar un sistema de vuelo en su armadura y saltar del acantilado. La cresta comenzó a derrumbarse. Corrieron, saltando sobre grietas cada vez más grandes a medida que la estructura cedía tras ellos. Llegaron a tierra firme justo cuando el último tramo de la cresta se hundía en la oscuridad. Escapó, jadeó Drake, revisando a Riar en busca de heridas. Un profundo corte le atravesaba el brazo. Volverá, dijo con gravedad, con refuerzos. Drake le vendó la herida con una tira de su camisa. Entonces será mejor que no estemos aquí cuando regrese. Realar observaba sus manos mientras trabajaba. Luchas bien para ser humano. Un gran elogio viniendo de ti. Drake esbozó una sonrisa cansada. ¿Crees que podríamos sobrevivir a este infierno? Sus ojos dorados se encontraron con los suyos. Y por primera vez había calidez en ellos. Quizás contigo a mi lado. Quizás. Encontraron un búnker abandonado al caer la noche. Una reliquia olvidada del conflicto inicial que una vez había almacenado suministros, pero ahora solo albergaba polvo y sombras. Sus muros reforzados y su única entrada lo hacían defendible, y una puerta de seguridad funcional lo sellaba en el interior. Drake evaluó la situación mientras Rial R aseguraba el perímetro. Su rifle tenía un 18% de potencia, apenas suficiente para un tiroteo más. A su arma le quedaban 3 disparos. La comida y el agua no eran preocupaciones inmediatas gracias al kit de supervivencia de su cápsula, pero no durarían más de un día. El punto de extracción aún estaba a al menos 12 horas de distancia, cruzando el cráter devastado y otro tramo de selva. Con Bakar cazándolos y depredadores mutados vagando libremente, las probabilidades no eran buenas. Realar regresó de su inspección, con los movimientos ligeramente rígidos por las heridas. Estamos a salvo por ahora, informó. He activado las alertas de proximidad. Drake asintió, señalando un pequeño botiquín que había preparado. Siéntate. Déjame revisar bien esa herida. Para su sorpresa, ella obedeció sin discutir, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo junto a él. Drake retiró con cuidado el vendaje improvisado, revelando una profunda laceración que habría incapacitado a un humano. En realidad, parecía poco más que una molestia. Tu fisiología es extraordinaria, comentó, aplicando antiséptico. Los soldados humanos entrarían en shock por una herida como esta. Los Valkyrie están diseñados para la resiliencia, respondió ella. El dolor es instructivo, no debilitante. ¿Te refieres a la eugenesia? Me refiero a la supervivencia, replicó ella. La coalición se enfrenta a amenazas que no puedes imaginar. ¿A qué precio? Tu libertad de elegir en quién te conviertes. Riar guardó silencio al verlo terminar. Nadie hacía esas preguntas en la coalición hasta que yo empecé a hacérmelas yo mismo. Drake sostuvo su mirada. ¿Y qué respuestas encontraste? Ninguna. Solo más preguntas. Ella lo estudió con franca curiosidad. ¿Por qué te hiciste soldado?, preguntó ella. Por elección, dijo él simplemente. Mis padres tenían otros planes. Elegí el ejército porque fue mi decisión. ¿Y te ha satisfecho? Drake sonrió con picardía. Me trajo aquí,
¿verdad? A un planeta hostil, perseguido por guerreros y monstruos hasta este momento, aclaró, hablando con alguien a quien días atrás habría considerado un enemigo. La expresión de Realar se tornó pensativa. Eres inusual, Drake Torne. Eso me han dicho. Empezó a reempacar el botiquín. Deberías descansar. Yo haré la primera guardia. Necesito menos descanso que tú. También has perdido sangre y luchado contra un guerrero de élite en combate cuerpo a cuerpo. Drake señaló. Descansa, Rial. Es una orden. Arqueó una ceja. Rill, ¿presumes de darme órdenes? Yo presumo de preocuparme por si mi aliado está listo para el combate mañana. El tono de Drake se suavizó. Por favor. Algo en su voz debió de haberle llegado, porque asintió lentamente. Muy bien. Despiértame en 4 horas. Realar se recostó contra la pared, con la postura alerta incluso en reposo. Drake se colocó cerca de la puerta, con el rifle sobre el regazo, sus sentidos atentos a cualquier sonido que pudiera indicar peligro. A medida que pasaban las horas, su mirada se posaba repetidamente en ella. En el sueño, la feroz guerrera se suavizó ligeramente. Las líneas duras de su rostro se relajaron, dándole una apariencia casi vulnerable. Era difícil reconciliar esta realidad con la del asesino mortal que había luchado con tanta gracia letal en la cima de la colina. 3 horas después de su guardia, ella se movió, abriendo los ojos y lo encontró mirándola. «Me estás mirando», observó sin acusar. Drake no lo negó, solo se aseguró de que aún respiraras. «Te dije que las Valkyrie son resistentes». Se incorporó, completamente alerta a pesar del breve descanso. «Tu preocupación es innecesaria». «Probablemente», asintió. «Pero sigue ahí». Ella ladeó la cabeza, observándolo con esa intensa mirada dorada. «¿Por qué me miras así, humano?» La pregunta pilló a Drake con la guardia baja. «¿Cómo qué?», dijo. «Con calidez», dijo. «Otros miran a los de mi especie con miedo u odio. Te ves diferente porque eres hermosa». La palabra quedó suspendida entre ellos. Los ojos de Riar se abrieron con genuina sorpresa. «Hermosa». Ella rió con incredulidad. «Eres el primero en decir eso». Drake le sostuvo la mirada. «Entonces todos los demás». Ciego. Realar apartó la mirada. Entre los Valkyrie, la belleza se mide en cicatrices y victorias, no en apariencia. Diferentes culturas, diferentes estándares. Drake se encogió de hombros. «De donde yo vengo, la fuerza también puede ser hermosa. También el coraje». Ella lo miró con renovada curiosidad. «Tu gente es extraña, Drake Torne». Pero en sus ojos dorados, por primera vez, hubo duda, no sobre su supervivencia, sino sobre ella misma y lo que podría ser más allá del código del guerrero. La mañana trajo un propósito renovado. El punto de extracción estaba cerca. Un hangar abandonado con una lanzadera en funcionamiento. Su plan era simple: llegar y escapar antes de que Bakar regresara con refuerzos. Partieron al amanecer, cruzando el cráter devastado. El paisaje estaba inquietantemente silencioso. Incluso los depredadores evitaban este lugar de destrucción. «¿Tu gente hizo esto?», preguntó Drake, contemplando la devastación. Rialar asintió con gravedad. «Bombardeo orbital. Procedimiento estándar para puestos avanzados humanos que resisten un asalto terrestre inicial. Había civiles allí, científicos en su mayoría, no combatientes». Ella no respondió. Inmediatamente, su expresión se endureció. «Finalmente», dijo, «la coalición no reconoce tales distinciones en la guerra. Todos los que están con el enemigo son enemigos ellos mismos». «¿Lo crees?». Sus pasos vacilaron un poco. «Yo sí». Continuaron en silencio. El borde del cráter dio paso a una selva más dispersa. Más fácil de recorrer, pero con menos cobertura. Al mediodía, avistaron el hangar, una enorme estructura parcialmente recuperada por la vegetación,
con la puerta principal abierta. Parece intacto, observó Drake desde su posición en la copa de los árboles. No hay daños evidentes en la estructura. Realar frunció el ceño. Demasiado fácil. Bakar habría asegurado esta ubicación primero. Tal vez no ha tenido tiempo. Drake examinó la zona a través de la mira de su rifle. Tal vez no lo sepa. Lo sabe. Su voz era segura. Siempre lo sabe. Se acercaron con cautela, usando la vegetación dispersa como cobertura siempre que era posible. El hangar se hacía más grande a medida que se acercaban. Su entrada, una oscura M que prometía salvación o muerte. A 50 metros de la entrada, Ralar se congeló de repente, levantando una mano para pedir silencio. Drake se detuvo al instante, con todos los sentidos alerta. Movimiento, susurró. Dentro, múltiples objetivos. Drake ajustó la configuración de su rifle, deseando por enésima vez que su celda de energía no estuviera tan agotada. ¿Cuántos? Al menos 6. Armas pesadas. Intercambiaron miradas sombrías. Incluso en sus mejores momentos, esas no eran probabilidades prometedoras. En su estado actual, heridos, exhaustos, con poca munición. Era casi un suicidio. Necesitamos una distracción, dijo Drake. Algo que los disperse. Danos una oportunidad de luchar. La mirada de Riolar recorrió el perímetro, fijándose en un depósito de combustible adyacente al hangar. Eso, dijo, señalando. Si pudiéramos encenderlo, Drake asintió, comprendiendo de inmediato, atraería a algunos de ellos, dividiría sus fuerzas. Yo colocaré las cargas, decidió Riar. Tú colócate para cubrir mi retirada y aprovecha la confusión. No. La objeción de Drake fue firme. Está demasiado expuesto. Yo colocaré las cargas. Se giró hacia él, con irritación brillando en sus ojos dorados. Soy más rápida, más ágil y la única que sabe volar la lanzadera, replicó Drake. Si algo sale mal, necesitas ser capaz de completar la misión. Realar abrió la boca para discutir, pero la cerró. La lógica era lógica, incluso cuando no le gustaba. Muy bien, pero a la primera señal de problemas, te retiras. ¿Entendido? Drake esbozó una sonrisa torcida. Sí, señora. Se movió, manteniéndose agachado y usando cada resquicio de cobertura disponible. El depósito de combustible era un conjunto de contenedores enormes, cada uno con marcas de la coalición que indicaban un contenido altamente volátil, perfectos para sus propósitos. Drake llegó al contenedor más cercano sin ser visto y lo examinó en busca de vulnerabilidades. Un panel de control lateral regulaba la presión, interrumpía esos sistemas y el resto seguiría. Se puso a trabajar, usando su cuchillo de combate para abrir el panel. Dentro, un laberinto de circuitos lo recibió. Sobrecargar el regulador principal debería provocar un fallo en cascada, suficiente para una explosión significativa sin destruir el hangar. Drake estaba tan concentrado que casi no oyó el suave roce de botas tras él. Casi, se giró, levantando su arma justo cuando una enorme guerrera valquiria emergía de las sombras. Drake disparó 2 veces, pero los disparos solo ralentizaron al atacante. Rodó para apartarse del hacha del guerrero y luego disparó su última bala a quemarropa en la cara del guerrero, derribándolo al instante. Pero el daño ya estaba hecho. Gritos de alarma resonaron desde el hangar. Sabían que estaba allí. Drake regresó al panel, con los dedos recorriendo los circuitos. El sistema comenzó a chirriar. La intensidad aumentó rápidamente. Aumentando. La explosión le daría quizás 30 segundos. Con 20 segundos restantes, guerreros se acercaban desde 3 direcciones. A los 15 segundos, Riar emergió de la maleza, con su espada de energía llameando mientras cargaba contra las fuerzas de la coalición. ¡Corran!, gritó, enfrentándose a 2 guerreros simultáneamente. Drake salió corriendo de su escondite,
disparando su rifle vacío para crear la ilusión de devolver el fuego. Llegaron a la entrada del hangar justo cuando detonó el depósito de combustible. La explosión sacudió el suelo, enviando una bola de fuego al cielo. Explosiones secundarias siguieron, envolviendo a varios guerreros que los perseguían. Dentro del hangar, aprovecharon la confusión, moviéndose entre las sombras hacia una lanzadera en el otro extremo. De diseño elegante y depredador, su salvación. «Cúbranme», dijo Realar, corriendo hacia la nave. «Necesito 30 segundos para iniciar el lanzamiento». Drake proporcionó fuego de supresión con su arma. Las puertas del hangar comenzaron a cerrarse. Alguien activó los protocolos de emergencia. «Drake», gritó Realar desde la abertura de la lanzadera. «Escotilla». Salió de su escondite, corriendo mientras los rayos de energía lo seguían. Un dolor explotó en su espalda cuando un rayo lo rozó. Drake tropezó, pero se recuperó, lanzándose los últimos metros hacia la lanzadera. Realar selló la escotilla y encendió los motores. «Aguanta», ordenó, con las manos volando sobre el panel de control. Los motores de la lanzadera cobraron vida, levantando la nave del suelo del hangar. Drake se arrastró hasta un asiento, apretando los dientes contra el dolor abrasador en la espalda. A través de la ventana, vio que las puertas del hangar continuaban su cierre inexorable. «No lo lograremos», dijo, viendo cómo la abertura se estrechaba. La expresión de Realar se endureció con determinación. «Sí, lo lograremos». Aceleró bruscamente. La lanzadera se dirigió hacia la abertura cada vez más pequeña, raspando los bordes de las puertas al salir al aire libre. Tras ellos, el hangar estalló en explosiones secundarias al incendiarse los depósitos de municiones. Estaban libres por el momento. Riar guió la lanzadera hacia una pendiente pronunciada. Ascenso, atravesando la capa de nubes de Arachnar hacia la atmósfera superior. La nave se encogió a su alrededor. No estaba diseñada para un perfil de vuelo tan agresivo. Drake revisó las lecturas de los sensores. Múltiples señales los perseguían. «Casas de la coalición, 5. Los veo». La voz de Realar era tranquila. Su concentración absoluta mientras ejecutaba una serie de maniobras evasivas que ningún piloto humano podría haber igualado. «Hay una nave de guerra terrestre en la cara oculta de la luna. Si logramos alcanzarla, la primera descarga de fuego enemigo pasó a toda velocidad junto a ellos, fallando por metros. La segunda golpeó su estabilizador de babor, provocando un giro momentáneo en la lanzadera que Realar corrigió con velocidad prenatural. «Necesitamos más potencia», gruñó, saltándose los protocolos de seguridad para redirigir la energía del soporte vital a los motores. La velocidad del transbordador aumentó, pero los cazas que lo perseguían la igualaron sin esfuerzo. Drake buscó opciones en la pantalla táctica. «Allí», dijo, señalando un denso campo de asteroides que orbitaba el planeta. «Si logramos eso, podríamos perderlos». Realar asintió, ajustando su rumbo. La lanzadera se lanzó hacia el campo, abriéndose paso entre enormes trozos de roca y hielo. 2 cazas de la coalición lo siguieron mientras los demás rodeaban el perímetro, esperando interceptarlos si aparecían. Lo que siguió fue un juego mortal a través del campo de asteroides. La capacidad de pilotaje de Realar era milagrosa. Podía navegar por pasajes estrechos, realizar giros bruscos y usar la cobertura para emboscar a un perseguidor. El caza de la coalición explotó contra un asteroide, iluminando brevemente la oscuridad. Pero la suerte no podía durar para siempre. Un impacto directo en su motor de estribor los hizo girar hacia un asteroide masivo. Realar luchó contra los controles, logrando transformar lo que hubiera sido una colisión fatal en un golpe rosado. El transbordador rebotó en la superficie y todos los sistemas fallaron. «Estamos perdiendo la energía primaria», informó con voz tensa. «Integridad del casco al 62% y cayendo». Drake se abrochó el cinturón en el asiento del copiloto, ayudando con los protocolos de emergencia.
La nave Tierra está respondiendo a nuestra señal de socorro. Están enviando interceptores, pero no nos alcanzarán a tiempo. Otro impacto sacudió la nave. Las luces de advertencia bañaron la cabina de color carmesí. A través de la ventana gráfica, Drake pudo ver al caza de la coalición restante acercándose para matarlo. Realar lo miró y una decisión se formó en sus ojos dorados. Toma los controles. ¿Qué? No puedo volar esto, no es necesario volarlo, simplemente manténlo estable. Se soltó el arnés y se puso de pie a pesar de la violenta sacudida del transbordador. Hay una cápsula de escape con capacidad para una persona. Puedes alcanzar tu barco. Drake la miró con incredulidad. Estás loco si crees que te voy a dejar atrás. Esta es la solución lógica. Su pueblo podría aceptar que uno de los suyos regrese con inteligencia de la coalición. Nunca me aceptarán. Míralos, la voz de Drake era de acero. ¿Vamos juntos o no vamos? Otro éxito. El transbordador comenzó a dar vueltas y el motor restante falló. No hay tiempo para discutir, insistió Realar. Uno de nosotros debe sobrevivir para advertir a su gente sobre el programa de armas de arco. Sobre lo que está pasando en Aracnar. Drake extendió la mano y la agarró del brazo con un agarre que rayaba en lo doloroso. No te dejaré. Fin de la discusión. La determinación en sus ojos debió haber llegado a algo en ella porque asintió bruscamente una vez. Luego encontramos otro camino. Juntos, lograron que la nave moribunda recuperara algún tipo de control. El caza de la coalición se acercó para el disparo final y luego se desintegró cuando rayos de energía lo atravesaron desde atrás. Los interceptores terrestres informan, elegantes y letales. Una voz crepitó en el sistema de comunicaciones. Transbordador no identificado. Soy el capitán Lin del EDF. Implacable, agacharse y prepararse para abordar. Drake activó el canal de respuesta. Capitán Toen, este es el capitán y Drake Torne. Código de autenticación de operaciones especiales EDF Alpha. 7 Delta Naine. Tengo información crucial sobre las operaciones de la coalición en Aracnar y estoy acompañado por un activo de gran valor. Solicita extracción inmediata y asistencia médica. Una pausa entonces. Autenticación confirmada. Capitán Torne. Los tractores ya están en marcha. Bienvenido a casa. El transbordador se estremeció cuando los rayos tractores se fijaron en ellos y los guiaron hacia la enorme nave de guerra terrestre que había emergido detrás de la luna de Arachnar. Drake soltó un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Lo habían logrado. Contra todo pronóstico, habían sobrevivido. Se giró hacia Riar solo para encontrarla desplomada en su asiento, con sangre azul oscura filtrándose desde una herida en su costado que había ocultado durante su desesperada huida. «Estás herido», dijo evaluando rápidamente el daño. El rayo de energía había penetrado su armadura, causándole un daño interno significativo. Incluso con la resiliencia de Valkyrie, era algo serio. «Es una pequeña molestia», murmuró. Pero su piel se había tornado de un azul más opaco y su respiración era dificultosa. «Espera», dijo Drake, aplicando presión sobre la herida. «Solo aguanta». El transbordador fue arrastrado hasta el hangar del acorazado y aterrizó con un golpe suave que, sin embargo, hizo que Realar se tambaleara. Afuera, soldados armados rodeaban la nave, con sus armas apuntando a la escotilla. «Me matarán en cuanto me vean», dijo Riar, debilitando su voz. «Un asesino Valkyrie en una nave terrestre. No mientras esté aquí». Drake le desabrochó el arnés y la levantó con fuerza y cuidado. «¿Puedes caminar?» Ella intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron. Sin dudarlo, Drake la abrazó. A pesar de su altura y densidad muscular, la adrenalina que corría por su cuerpo hacía que su peso fuera manejable. «Esto es indigno», protestó débilmente. «La dignidad está sobrevalorada. La supervivencia no lo es». Drake ajustó su agarre. «¿Listo?» Ella asintió y sus ojos dorados sostuvieron los de él por un momento. «Estoy en tus manos, Drake Torne». La escotilla se abrió,
revelando soldados de la tierra con armas en alto. Su expresión cambió de preparación a sorpresa cuando Drake emergió con un río Ria en sus brazos. «Capitán Torne», dijo un teniente dando un paso adelante. «Señor, esa es una Valkyrie». «Ella está bajo mi protección», respondió Drake con firmeza. «Y necesita atención médica inmediata». Los soldados dudaron, pero finalmente se abrieron paso. En la enfermería, el personal estabilizó a Realar a pesar de su fisiología alienígena. Mientras perdía la conciencia, atrapó la mano de Drake. «¿Por qué?», ella preguntó débilmente. «Porque ya no les perteneces», dijo suavemente. «Eres libre». 3 días después, Realar se despertó en la bahía médica del acorazado. Sus heridas habían sido tratadas hábilmente, dejándole solo una molestia mínima. «Tranquila», dijo Drake desde el lado de su cama. «Has estado inconsciente durante 3 días». Ella observó su entorno. «Soy un prisionero». Drake negó con la cabeza. «¿Una invitada? La información que proporcionaste sobre el programa de armas biológicas de la coalición ya ha salvado 3 puestos avanzados humanos. ¿Y qué me pasa ahora?» «Eso depende en parte de ti», respondió Drake. «Algunos quieren informarte extensamente. Otros ven potencial para un avance diplomático. ¿Y tú qué quieres?» Sus ojos se encontraron con los de ella. «Quiero que tengas opciones reales, no solo la ilusión que ofrecía la coalición». El capitán de la nave la visitó brevemente, confirmando su condición de invitada de honor y no de prisionera. Al marcharse, Realar se volvió hacia Drake. «Esto es inesperado». Esperaba un interrogatorio, no hospitalidad. «Los tiempos están cambiando», respondió. «Quizás lo que sucedió en Arachnar sea una señal de que hay otra manera de avanzar». Riar no estaba convencido. El odio de la coalición hacia la humanidad era profundo, al igual que el miedo humano hacia las valquirias. Pero mientras miraba a Drake, este humano que había luchado junto a ella, la había llevado a un lugar seguro y ahora estaba sentado vigilante a su lado, se preguntó si tal vez el cambio era posible después de todo. «Tú también deberías descansar», dijo ella notando el cansancio en sus rasgos. «Has cumplido tu parte de nuestra alianza admirablemente». Drake sonrió de nuevo, con esa expresión cálida que todavía la tomaba por sorpresa. «Creo que hace tiempo que dejó de ser solo una alianza». Antes de que ella pudiera preguntar qué quería decir, él permaneció de pie estirando los músculos rígidos por las horas en la incómoda silla. «Regresaré más tarde. Trate de no aterrorizar al personal médico mientras estoy ausente». Después de irse, Riar se quedó reflexionando sobre el extraño giro que había tomado su vida. De asesino de élite a fugitivo y luego a ¿qué? Callejón de la humanidad, desertor o algo completamente distinto. ¿Algo sin nombre todavía? Cuando se quedó dormida, sus sueños no eran de batalla y gloria como siempre lo habían sido, sino de una voz humana que decía palabras que nadie le había dicho antes. «Eres libre». Una semana después, Riolar se encontraba en una ventana en la plataforma de observación del Relentless, observando cómo las estrellas pasaban en patrones hipnóticos de viajes más rápidos que la luz. Sus heridas se habían curado con una velocidad notable, impresionando incluso al personal médico del barco. Se le había concedido acceso limitado a zonas no sensibles del buque, siempre bajo escolta, pero tratada con respetuosa cautela en lugar de abierta hostilidad. Los informes habían sido extensos, pero no coercitivos. Ella había compartido lo que sabía sobre las operaciones de la coalición, los movimientos de tropas, y especialmente, el programa de armas de arco en Arachnar. A cambio, había recibido visiones de la sociedad humana que contradecían mucho de lo que la coalición le había enseñado sobre su enemigo. Arte, música, literatura, el concepto de derechos y libertades individuales. Fue desorientador, desafiante y extrañamente estimulante. Ella sintió que Drake se acercaba antes de que la alcanzara, una creciente conciencia de su presencia que no podía explicar. Se unió a ella en la ventana,
parándose lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. «¡Qué vista más bonita!», comentó mientras observaba las estrellas. «Nunca envejece». «Es diferente de los barcos de la coalición», respondió. «Nuestras ventanas son funcionales, están diseñadas para la evaluación táctica, no para apreciar la belleza por sí misma», sugirió Drake. «Ese parece ser un tema recurrente en nuestras diferencias culturales». Realar se giró hacia él y estudió su perfil. Durante la última semana, había llegado a reconocer los matices sutiles de las expresiones humanas, particularmente las de él. La leve arruga en las comisuras de sus ojos cuando estaba genuinamente divertido, la firmeza de su mandíbula cuando estaba decidido, la suavidad que entraba en su mirada cuando la miraba. «Tenía pensado preguntarte algo», dijo. Drake la miró a los ojos. «Pregunte lo que quiera». «En un rocnar en el búnker, me llamaste hermosa. ¿Lo decías en serio o era solo un intento de establecer una relación con un aliado alienígena?» La pregunta lo sorprendió claramente. Por un momento, pareció quedarse sin palabras. Entonces sonrió. No la sonrisa diplomática que usaba con sus superiores, sino la verdadera, la que le llegaba a los ojos. «Lo decía en serio», dijo simplemente. «Todavía lo digo». Algo desconocido revoloteó en el pecho de Riar. Una sensación a la vez inquietante y placentera. «Me han llamado muchas cosas en mi vida. Letal, eficiente, despiadada, pero nunca hermosa. Entonces la coalición no sabe lo que se pierde». La voz de Drake se suavizó. «La belleza no se trata solo de la apariencia. Verdadero R. Se trata de quién eres, qué haces, cómo ves el mundo. Se trata de elegir la misericordia cuando la crueldad sería más fácil. Se trata de cuestionar lo que te han enseñado y encontrar tu propia verdad». Ella absorbió sus palabras, dándoles vueltas en su mente como objetos desconocidos. «Tu gente me ve como una monstruo», observó. «Un asesino de una raza de asesinos. Algunos sí», reconoció Drake. «Otros están dispuestos a mirar más a fondo, a ver a la persona, no solo al soldado. Como tú hiciste, como yo intento hacer», se giró hacia ella. «Ahora todos estamos moldeados por nuestras circunstancias, nuestro entrenamiento, nuestra cultura, pero no estamos definidos por ellas. No, a menos que elijamos serlo. Ya lo has demostrado con las decisiones que has tomado». Realar consideró esto. El concepto es todavía nuevo, pero poco a poco va echando raíces. «¿Y qué opciones tengo ante mí ahora?» «Muchos». Drake dijo que la Tierra le ha ofrecido asilo a cambio de su cooperación. «Podrías convertirte en un enlace cultural y ayudarnos a comprender mejor la coalición. O podrías elegir un camino completamente diferente. Estudia, explora, encuentra lo que te interesa más allá de la guerra». Las posibilidades eran al mismo tiempo liberadoras y abrumadoras. Una vida no dictada por el código del guerrero, no medida en misiones completadas y enemigos eliminados. Una vida de elecciones. «¿Y qué hay de ti, Drake Thorne?», ella preguntó, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. «¿Qué camino eliges?». Algo cambió en su expresión, una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «He solicitado una reasignación temporal de las operaciones de campo. El cuerpo diplomático está interesado en mi experiencia de primera mano, trabajando con un aliado Valkyrie. Te convertirías en diplomático». La idea parecía congruente con el guerrero junto al cual había luchado. No exactamente, más bien un asesor, alguien que veía posible esa cooperación, incluso entre supuestos enemigos. Dudó un momento y luego añadió: «Me mantendría estacionado en la Tierra, donde tú estarías si aceptaras su oferta». La implicación flotaba entre ellos, tácita, pero clara. Estaba eligiendo un camino que lo mantendría cerca de ella. Antes de que pudiera responder, el sistema de comunicaciones de la nave se activó. «Capitán Thorne y su invitado de honor, Rialar, preséntese en el puente. Nos acercamos al espacio terrestre». Drake sonrió.
¿Estás listo para ver tu nuevo hogar potencial? Juntos se dirigieron al puente, donde el capitán Lin asintió en señal de saludo. La pantalla principal mostraba un planeta azul verdoso que se hacía más grande a medida que se acercaban. Tierra, cuna de la humanidad. Entraremos en órbita en aproximadamente 10 minutos. Lin les informó. Se está reuniendo un gran comité de recepción. Se ha extendido la noticia de tu deserción. Realar, te has convertido en una especie de símbolo. Realar frunció el ceño ligeramente. No deserté por motivos políticos. Mis elecciones fueron personales. Las decisiones personales pueden tener consecuencias de gran alcance, respondió Lin. Especialmente cuando desafían suposiciones profundamente arraigadas en ambos lados. A medida que la Tierra se hacía más grande en la pantalla, Riar sintió la presencia de Drake a su lado, firme y tranquilizadora. En el caos de las últimas 2 semanas, él se había convertido en su única constante, un punto fijo alrededor del cual giraba su mundo cambiante. Capitán Torne, dijo en voz baja. No sé qué me espera. La mano de Drake encontró la de ella, un gesto tan natural que los sorprendió a ambos. Sea lo que sea, no lo afrontarás sola. Por primera vez desde que dejó Ariknar, quizás por primera vez en su vida, Rialar sintió algo que podría haber sido esperanza. El implacable se deslizó hacia la órbita de la Tierra y el planeta azul llenó la pantalla. Abajo nos esperaba una nueva vida. No uno dictado por la coalición o el código de los guerreros, sino uno que ella misma moldearía con elecciones tomadas libremente. Ella ya no era simplemente una asesina Valkyrie o una fugitiva. Ella era Riolar. Y por primera vez, ese nombre le pertenecía verdaderamente. Como si leyera sus pensamientos, Drake sonrió y susurró, «Bienvenida».